Bueno, primero, gracias a la Cámara y a Esprit por darnos oportunidad aquí a hablar de nuestro libro. A ver, nosotros, como algunos ya de los que estamos aquí, en verano nos plantaban delante de la televisión, después de la comida, y había un tío fantástico que se sentaba en un coche negro y hablaba con el coche. O sea, aquello era maravilloso. Claro, si hubiera sabido lo que iba a estar yo hablando con una máquina, habría montado un puesto de churros seguramente, porque ha llegado un punto en el que paso más horas casi hablando con máquinas que con personas. Alguno que se sienta enfrente mío por aquí puede dar fe de eso, ¿no? A ver, nosotros montamos Kevo con una idea de una computación diferente, ¿no? Teníamos la visión o la idea de que tarde o temprano llegaríamos a interactuar con Internet de manera pues, conversacional. Es decir, no así, sino volveríamos otra vez a recuperar la mirada al frente y podríamos interactuar pues, con cualquier cosa, ¿no? Con la nevera o de una manera natural y recuperando un poco nuestra vida, ¿no? Entonces, en aquella época nos metimos con lo que había en el mercado. Yo voy a hablar sobre todo de negocio y de un producto muy concreto para que bajemos un poco a tierra lo que sería, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Entonces, bueno, en 2018, cuando fundamos Kevo, había, pues las tecnologías que había, pues eran cosas como Rasa o como el propio Watson, Dialogflow, tecnologías que en la parte de la interacción con personas eran sumamente complicadas, es decir, eran básicamente guiaburros en los que tenías que adaptarte tú al bot, ¿vale? Es como cuando vas a una tienda y te intentan vender un pantalón de la talla 38 y tú tienes la que tienes, ¿no? Pues lo siento mucho, pero debe ser el producto el que se adapte al usuario, ¿no? Entonces, enseguida nos dimos cuenta de eso y bueno, después de estar trasteando mucho, en 2019 dimos con los Transformers, este mundo que empezaba a emerger. Estaban entonces las betas de OpenAI. Fue en el momento que se libró GPT 2.5, se hizo el cambio a 3, no era ni siquiera ChatGPT. Y nosotros estábamos inmersos en un proyecto con la Universidad de Deusto vinculado al turismo y nos damos cuenta que en el tipo de uso que requeríamos necesitábamos una plasticidad que no teníamos con esas tecnologías. Y bueno, no sé si visión, suerte, pues quedó claro que esa vía de los LLM nos pareció en aquel momento, la verdad es que era un infierno aquello, pero la verdad es que era un salto muy importante con respecto a lo que utilizábamos, ¿no? Entonces, rápidamente, pues enfocamos nuestra actividad ahí, ¿no? En 2019 pusimos en producción ya un chatbot antes de que existiera ChatGPT, en un proyecto financiado por Gobierno Vasco y CEDET y demás. Y bueno, pues ya decidimos poner el foco y trabajar solo con este tipo de tecnologías, ¿vale? Porque nos permitía al final tener esa interacción que necesitábamos, ¿vale? Bueno, hemos pasado, en aquel momento todavía, bueno, teníamos la idea que íbamos a tener un producto, que íbamos a ser una startup, ¿no? Y que íbamos a escalar. Poco a poco nos dimos cuenta que Kevo realmente donde teníamos que aportar es que habíamos aprendido a hacer una serie de cosas y que podemos explotarlas convirtiéndolo en una ingeniería, es decir, aportando a departamentos de innovación de empresas el conocimiento que estábamos adquiriendo y ayudarles a trasladar eso, ¿no? Pero bueno, en ese momento pues todavía era como muy incipiente, ¿no? Lo que se veía en el mercado era, en cuanto a los chatbots, pues era un poco, parece que estamos hablando hace 20 años, pues que estamos, la verdad es que hemos avanzado muy rápido, ¿no? Y en ese proceso pues pasamos por varios procesos de aceleración tanto con Google, muy importante con NVIDIA, porque NVIDIA sí que realmente estaba trabajando internamente, nos pusieron en contacto con un equipo en San Francisco de AI que trabajaba estos temas y nos permitió eso pues, avanzar bastante. Y bueno, y en este proceso pues, hemos hecho proyectos de ingeniería muy diferentes, ¿no? Aplicando mismas tecnologías, pero en verticales completamente diferentes. Trabajamos mucho con la Corporación Mondragón, de mano del EKS, ya que ahí tenemos quizás nuestro proyecto más enfocado a research, un proyecto de perfilado de la personalidad. Colaboramos ahí con el Instituto de Ingeniería del Conocimiento y estamos utilizando la IA para la selección de personal, ¿vale? Es un proyecto bastante interesante que podéis buscar por internet y es curioso cómo con IA podemos llegar a saber cómo somos las personas, ¿no? De alguna manera.
Vale, pero hoy vengo a hablaros de algo mucho más mundano y que seguramente alguno igual se lo ha encontrado y si no, no tardará mucho en encontrarse cuando haga una cosa tan sencilla como intentar pedir algo. Vale. Bueno, antes comentar eso, que también recientemente hemos empezado a hacer tímidamente consultoría también, porque entendemos que todavía hace falta una evangelización y un acompañamiento en las empresas para asimilar dentro de la organización la inteligencia artificial y de alguna manera también ver qué perfiles, acompañar un poco en esas figuras que cada vez se empieza a hablar más de ellas, pues el CAIO, ¿no? el jefe de inteligencia artificial, ¿no? en la empresa. Vale, voy a hablar sobre todo de un proyecto de intraemprendimiento que iniciamos en Kevo, ¿vale? Porque casi todo lo que hemos perpetrado siempre hemos tenido como un banco de pruebas en el que lo íbamos probando, ¿no? Y es la interacción por voz telefónica, ¿no? Entonces, pues, aunque luego de toda esta experiencia se derivan proyectos de atención al cliente o diferentes cosas, pues siempre nos hemos peleado mucho con un sector que en general en España está muy extendido. España es el país con más restaurantes del mundo. O sea, aquí el que se iba al paro montaba un restaurante. Entonces, era un mercado fantástico, mercado más poco digitalizado. Es un mercado en el que se han hecho las cosas muy de manera intuitiva. Recientemente, pues sí que ha habido una ola de digitalización importante, muy acelerada también con la pandemia, y eso nos dejaba claro que había una oportunidad. ¿Vale? Entonces, os voy a hablar un poquito de cómo es este sector, muy vinculado al food delivery, ¿no? Y está también el quick commerce, el comercio rápido, vamos a llamar, es decir, nos hemos mal acostumbrado a quiero algo, lo quiero y lo quiero ahora. Y cuando digo ahora es que lo quiero 30 minutos, que se me hace tarde, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este tipo de venta va a requerir de unos retos, ¿vale?, que nosotros estamos abordando con inteligencia artificial. Vale, entonces, hemos creado pues, una plataforma que es de lo que básicamente os voy a hablar, que es Itamigo. ¿Vale? Itamigo es básicamente un copiloto, ¿vale?, que ponemos a funcionar en negocios de hostelería, restauración, plataformas de distribución, y básicamente lo que hacemos es, tenemos un enjambre de agentes, ¿vale?, que interactúan con una plataforma base, ¿no? Nosotros podemos interactuar con un restaurante llamando para pedir una mesa, para hacer un pedido de comida, para hacer una reclamación, para que nos transfieran con una persona que en ese momento nos puede atender porque está trabajando. Es al final un flujo que podemos tener en prácticamente cualquier empresa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que normalmente, por cómo se está estructurando ese mercado, ahora mismo el restaurador tiene que tomar pedidos por 20 sitios diferentes, ¿vale? A día de hoy, desde hace algunos años, han emergido lo que se conocen como los agregadores, ¿vale? El agregador esto es muy del nicho, ¿no?, en concreto, pero os los debo explicar porque nos va a ayudar un poco a entender qué hace Itamigo. El agregador es, bueno, todos conocemos Glovo, todos conocemos Uber Eats, al final es la plataforma que agrega restaurantes, ¿vale? Me imagino que todos habéis pedido en Glovo, ¿no? Nadie ha pedido en Glovo. La comisión del agregador, que esto es algo que menos gente sabe, es del 30-35%. O sea, es decir, cuando yo me pido una pizza, el 35% va para José Antonio Glovo, ¿no? Entonces, eso es inviable, ¿vale? Esto no se ha producido solo en el sector del delivery. Eso está presente en toda la economía. Igual no nos hemos dado cuenta, pero hemos entrado en una etapa del capitalismo en que por encima de los agentes productores está el espacio en la nube, ¿vale? Y los propietarios de ese espacio cobran un peaje, ¿vale? Eso es lo que entendemos todos, ahora se empieza a hablar del tecnofeudalismo y demás, como un modelo económico, y eso está llegando a toda la economía. Te cobran un peaje por ese feudo digital, en este caso es la visibilidad en Glovo y demás. Bueno, nosotros entendíamos que podíamos crear una herramienta para defender el pequeño negocio o la plataforma de esa gran plataforma. Es decir, te damos acceso a tus datos
¿vale? Porque en el caso de una venta a través de un agregador no tengo control ni gobernanza de mis datos, no sé quiénes son mis clientes, los clientes son del agregador. Tengo acceso a mi facturación, es decir, a mí me liquida mi cliente, las relaciones con mi cliente. Tengo acceso y puedo controlar la atención al cliente yo mismo, no el agregador. Es decir, estoy empoderando de alguna manera al negocio, a la plataforma de distribución y demás. Vale, entonces, esto lo empezamos a trasladar a restauración y enseguida vimos que, bueno, nos llamó la puerta. Trabajamos bastante con el grupo Eroski porque, bueno, hacemos con ellos diferentes proyectos en ámbitos diferentes. Si entráis a la web alguna vez hacéis la compra, ahí hay un asistente con el que podéis hablar conversacionalmente por voz, eso es nuestro, pero enseguida ellos vieron también que, joder, esa forma, lo que se llama hiperconveniencia, la necesidad de comprar rápido, recibir y tenerlo, ellos también la estaban haciendo a través de agregadores y, bueno, es complicado, ¿no?, llegar a la rentabilidad y al final acabas trabajando para el agregador. Entonces, bueno, pues hemos trasladado también esa experiencia al mundo de los supermercados, primero pilotando en Caprabo y ahora lo estamos trayendo a Eroski con algunas cualidades, ¿no?, adicionales que tiene el sistema. Bueno, ¿cómo funciona? Básicamente, nosotros cogemos y podemos llamar a un restaurante por teléfono y ahí pues cojo y hay de todo, ¿vale? Puedo desde hacer un pedido convencional, puedo quejarme, puedo pedir información sobre algo en concreto, puedo hacer una reserva en un libro de reservas o puedo ser directamente, quiero ir a venderles y necesito que me pasen con una persona de compras del restaurante y necesito hacer esa transferencia. Entonces, tenemos montado un SIP-Trunk, una especie de centralita virtual en la nube con un LLM detrás, ¿vale? Trabajamos con diferentes modelos por detrás, porque según para qué funciones, algunos funcionan mejor que otros. Entonces, tenemos una interacción por voz, ¿vale? La interacción por voz, además, es personalizable. Es decir, en otra época nos dio mucho por el tema de las clonaciones de voces y tal. Luego, de alguna manera, también nos dimos cuenta que era algo como bastante, pues no sé, un poco raro, ¿no? Ahora realmente hemos llegado a la conclusión de que muchas veces es mejor que tengamos claro que hablamos con una máquina, no que simulamos que es una persona, ¿vale? Entonces, si por lo que sea estamos hablando con alguien habitualmente de menos de 30 años, no sé por qué, la gente más joven se siente incómoda hablando por teléfono y muchas veces prefiere interactuar por otra manera. Le podemos derivar a un sistema de mensajería, a WhatsApp, tanto por nota de voz, por texto, que en WhatsApp queremos venderle algo, le podemos derivar a un marketplace, podemos coger el pedido o la reserva o la queja, la incidencia, por lo que sea, en ese entorno, o si la interacción se produce, yo qué sé, por la mensajería de Instagram o por la de Facebook, lo mismo, ¿vale? Podemos interactuar por un montón de canales. Al final lo que pretendemos es que el cliente interactúe con una IA. En realidad son muchas, ¿vale? Eso es un poco como la línea del exorcista, hay un enjambre dentro que funciona y luego, en base a eso, se desarrollan una serie de procesos, ¿no? Hay una automatización, ¿vale? Porque ahora mismo en los procesos internos de un restaurante ya están digitalizados, es decir, el libro de reservas en papel, aquello es historia, ¿vale? Actualmente casi todos tiran de algún tipo de libro de reservas. Para los pedidos no utilizan una pared llena de grasa con un post-it pegado con la comanda, sino que se utiliza un kitchen display, un KDS, ¿vale? Que es donde veo por dónde entran las cosas. El TPV está conectado a todo ese ecosistema, ¿vale? El TPV al final se convierte un poco en el CRM del restaurante, ¿no? Entonces, todo ese ecosistema lo hemos replicado en una plataforma propia, ¿vale? Todas esas herramientas son lo que constituyen la base de Itamigo, pero claro, también somos conscientes que hay muchos negocios, muchas cadenas que ya tienen su ecosistema. Entonces, lo que hacemos también es una serie de integraciones de nuestra tecnología con su ecosistema, ¿vale? O sea, en ese sentido no imponemos nuestra plataforma. Lo que nos interesa es que la capa de inteligencia artificial que está vinculada al software esté operativa y sea la nuestra, ¿no? Y luego, pues bueno, llevamos todo eso a la empresa
hasta el punto de, pues no sé, imprimir tickets inteligentes con impresoras que hablan. La parte del bot son capaces de cantar la comanda en la cocina, con la misma voz de la gente que está interactuando, recoge, te lee. O sea, básicamente lo que hemos hecho es digitalizar todo el proceso dentro del restaurante. En otros ámbitos donde estamos aplicando nuestra tecnología, por ejemplo, el de la distribución, cambia bastante, porque al final no es el mismo proceso, la logística que puede haber en alguien que vende repuestos de automóvil, por ejemplo, pero que realmente lo puede hacer en tiempo real, como lo hacemos nosotros en Itamigo, pero tecnológicamente no hay mucha diferencia, ¿vale? Nosotros al final nos basamos en tecnologías del lenguaje y hacemos básicamente lo que hacen las personas, es decir, lo que te hace un camarero cuando toma la comanda o lo que te hace, no sé, el que te está cogiendo las reservas. Claro, luego nos aparece una siguiente fase y es que nos damos cuenta que acumulamos un montón de información en la plataforma. Es decir, nosotros de una cadena tenemos todas las conversaciones con los clientes, todos los audios, todos los vídeos, las capturas de vídeo de las propias pantallas de la interacción de cuando interactúa con Marketplace nuestro, ¿no? Y todo eso hace una base de datos que tiene un montón de información, ¿vale? Entonces, ahí lo que utilizamos es, dentro de la plataforma, tenemos un agente interno que genera informes, ¿vale? De alguna manera, sabemos además que el hostelero muchas veces no tiene tiempo para hacer un análisis de cómo va su negocio, sobre todo cuando ya hablamos de alguien que ha pasado ya de los 5 o 6 restaurantes. Normalmente tiene que meter ya una persona que hace esa labor de análisis, pero el que está por debajo, pues no hay manera de hacerlo. Y muchas veces también el que ha pasado por encima realmente, pues suele tener un volumen de datos que tampoco es capaz de analizarlo en detalle. ¿Por qué? Porque no solo tenemos datos de carácter cualitativo, es decir, no solo ventas, temas de stock, tenemos también la experiencia del cliente, las conversaciones. Entonces, esto nos da unos datos de carácter cualitativo, ¿vale? No cuantitativo. Los que venimos de las ciencias sociales sí que estamos muy familiarizados con esto porque para la investigación sociológica son ramas completamente separadas, las metodologías de análisis son diferentes y demás. Entonces, los LLM hasta ahora no se podía hacer. La parte cualitativa prácticamente no se podía hacer tecnológicamente, pero los LLM han facilitado que ese análisis del discurso lo podamos hacer muy fácil, ¿no? Hay tecnologías como el análisis de sentimiento, ¿vale? Que podemos tener claramente de una conversación telefónica con un agente, el nivel de frustración que puede tener ese cliente o si está satisfecho o si no, ¿vale? Entonces, eso, de alguna manera, son datos que tienen bastante valor para el sistema, ¿no? ¿En qué se traduce implantar el sistema? Bueno, estamos hablando de que el cliente que hace una venta a través de nuestro sistema reduce esa comisión del 30-35% a un 4%. ¿Vale? Por lo tanto, la parte económica es evidente, pero luego hay un tema de productividad, claro. O sea, nosotros si vemos un restaurante, el que ha estado en un restaurante, que ha trabajado en un restaurante y ve la realidad de un restaurante un sábado, aquí es un caos. ¿Vale? Nosotros lo que facilitamos es que convertimos una cocina en una unidad de producción en la cual no hay interacción más que la que hace falta, que es la de las personas cocinando e intentando llevar el negocio. Se reducen muchos errores en cuanto a temas de reservas erróneas y demás. Sí que es verdad que estamos en un momento en el que el civil no está todavía habituado a encontrarse una IA que es capaz de responder con la naturalidad y con la cantidad de información que puede responder uno de estos modelos. Cada vez estamos más, pero todavía nos rompe mucho. Acabamos de hablar, o sea, es curioso, pero en cuanto detectamos que hablamos con una IA, empezamos a hablar como un robot nosotros, y la IA ya está preparada para comunicarse de manera natural. Podemos hacerle preguntas abiertas, puedo pedir una sugerencia, puedo prácticamente interactuar como con una persona en el tipo de mensaje que emitimos, ¿no? Vale. Esto, pues al final, en
en Kevo nos ha llevado a tener que hacer un proyecto propio, es decir, hemos hecho una empresa nueva que es Itamigo y de hecho pues, nos ha llevado a la reflexión de joder, este modelo es completamente escalable a un montón de ámbitos porque todo el mundo tiene atención al cliente, todo el mundo tiene procesos internos de análisis que puede solucionar si tiene los datos oportunos y luego, sobre todo, tenemos todos que tomar conciencia que hay una parte que tenemos que recuperar y es el control de nuestros datos. ¿Vale? Al final estamos delegando mucho poder en agentes que están por encima de nosotros y perdemos muchas veces el control sobre el cliente, información y sobre todo interacción directa con ese cliente, ¿no? Cuando delegamos esto en una plataforma que está por encima de la gente dando un servicio en la nube, eso desaparece. Entonces, de alguna manera, eso implica retos, ¿vale? Que vamos a tener que asumir y que todos cada vez somos más conscientes, que es la gobernanza de esos datos también, que esos datos están correctamente securizados, que no se incumple la normativa europea, ¿vale? Que hoy por hoy lo que está planteado, ya veremos cómo evoluciona eso, pero es bastante restrictiva al respecto y la gente todavía no es muy consciente de eso. Entonces, sí que va a requerir también de cierta formación por nuestra parte para asumir eso. Lo que tenemos que tener claro es que lo vamos a tener que asumir sí o sí, porque nos lo vamos a encontrar. Si no es en nuestra empresa, va a ser la empresa que esté por delante de nosotros dentro de poco tiempo. ¿Vale? Yo, en la parte menos técnica, más sociológica, intento ser optimista con lo que viene con la inteligencia artificial, pero el impacto social en el modelo económico, en el trabajo, va a ser muy grande. Entonces, más vale que hagamos los deberes porque va a ir muy rápido y el problema que vamos a tener seguramente es que no tengamos tiempo de reacción y cuando nos queremos dar cuenta, muchos de esos datos, mucho de ese pastel ya lo podemos haber perdido. Y no tengo mucho más que contar. Si tenéis alguna pregunta, pues igual en el café podemos charlar. Sí. Sí. A ver, hacemos transcripción de las interacciones. Ahí te puedo hablar más del proyecto que estamos desarrollando con LKS, porque si ahí es un proyecto puramente de investigación muy vinculado a aspectos muy humanos y puramente cualitativos, ¿vale? Que es el análisis de personalidad. Nosotros hay una tecnología un proyecto que se llama IA Select, que lo que hacemos es interactuamos por videoconferencia con el usuario, ¿vale? Extraemos vídeo, audio y las transcripciones. Con las transcripciones nos basamos en una cosa que se llama la hipótesis léxica, es decir, que la propia estructura gramatical que empleamos determina la personalidad. Entonces, por inferencia, se han hecho miles de entrevistas a candidatos y hemos entrenado un modelo basándose en técnicas de Machine Learning y luego un proceso posterior con LLMs. Y obtenemos lo equivalente, bueno, hacemos por un lado entrevista, por un lado test, ¿vale? Los test que se vienen utilizando en selección de personal, básicamente el DISC, el Holland Codes y el Big Five, que son unas casi 400 preguntas, 300 y pico preguntas, y relacionamos el contenido de la entrevista con el resultado de los tests. Hacemos inferencia y en base a eso, en colaboración con el Instituto de Ingeniería de Conocimiento, que es un centro de investigación vinculado a la Universidad Autónoma de Madrid, obtenemos un perfil de personalidad. ¿Vale? Esa tecnología es quizás más disruptiva. El análisis de sentimiento es prácticamente ya una commodity. Quiero decirte, análisis de sentimiento tienes herramientas que te registras y con las transcripciones te hacen al final con procesamiento del lenguaje natural, te dan un análisis de eso. ¿Vale? Nosotros vamos un poco más allá porque ahora mismo en la fase de investigación en la que estamos utilizando el vídeo para utilizar los gestos faciales y el audio, la onda de audio para ver cómo influye eso a ver si sacamos confirmación de la hipótesis léxica que puramente utiliza el discurso a través del vídeo y del audio.
¿vale? Pero bueno, eso es un proyecto ya más enfocado, pues eso, a un uso más de investigación, ¿vale? Sí que es verdad que nos ha pillado un poco en todo el proceso de la normativa europea y seguramente, pues bueno, requiera un planteamiento. Nosotros, lo bueno es que en este proyecto, por ejemplo, la premisa inicial era, nosotros no vamos a tomar decisiones de manera automatizada con IA. Va a ser una herramienta para que un consultor de selección de personal pueda corregir su sesgo, ¿vale? Porque el que se crea que los humanos no tienen sesgo y la IA sí está completamente equivocado, ¿vale? Hemos visto papers de madres que quieren más a sus hijos por la forma de la cara, ¿vale? O sea, que no nos engañemos, que las personas también tenemos algunas distorsiones de la percepción que también tienen las máquinas, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que pretende ese proyecto no es sustituir al consultor de personal, que, bueno, que está ahí, ¿vale? Sino que de alguna manera lo que pretendemos es que el consultor tenga un espejo que me diga, cuidado, tu informe no es objetivo, ¿vale? Entonces, ese tipo de proyectos están ahí. Yo creo que incluso los propios modelos habituales, esa parte solo de análisis de sentimiento a través de un texto lo hace muy bien. O sea, hemos utilizado otro tipo de tecnologías entrenadas, es proceso para eso, y un modelo cualquiera tipo GPT, los últimos sobre todo, o sea, es una pasada lo bien que hacen ese análisis, ¿vale? Entonces, lo que hace este tipo de modelos, es que han hecho todo esto para los que somos, sobre todo, integradores, ¿vale? Nosotros somos una empresa que no estamos, como puede estar el Buya, comiéndonos la cabeza como hacer un diccionario. Cogemos el del Buya o lo que nos dé Google y creamos un producto con eso, ¿no? Pero este tipo de tecnologías lo que nos ha permitido es tener una materia prima para construir muy rápidamente un producto mínimo viable. Oye, señor empresa, ¿tiene esto sentido para ti? ¿No tiene sentido? Tenemos un MVP y salimos al mercado con un producto con muy poco dinero. Claro, de repente estamos hablando de ella en empresas que hace unos años estamos haciendo proyectos en Sidenor, ¿vale? Y ahora estamos haciendo proyectos en la Vecchia, vendiendo pizzas, ¿vale? Y es IA, ¿eh? Quiero decirte, es lo mismo para la parte de automatización que puede estar aquí, para nuestra parte, para la interacción máquina-persona, ¿vale? Y luego eso, muy importante, que hay una parte fundamental. Yo tengo una visión un poco amplia de la IA, no creo que la IA solo sea una parte técnica. Creo que hay una parte de comprensión del comportamiento humano fundamental, porque si no llegamos a un punto en que las máquinas hablarán entre ellas, nosotros, pues no sé, a tocar el arpa en el río. Vale, venga, gracias.